Problema de mecánica clásica. Un auto con aceleración constante A y velocidad inicial v0 tiene dentro un péndulo de masa m con longitud del cable L, masa del cable despreciable y con ángulo respecto igual a teta. Eh, en el marco de referencia inercial tomamos un sistema de coordenadas x y y, es decir, visto desde afuera, de donde respecto a este marco de referencia la aceleración gravitacional, en este caso, apunta en dirección del eje Y. Ok, vamos a resolver este problema. El objetivo de nuestro problema, en primer lugar, será encontrar los componentes de la velocidad del péndulo en el marco de referencia fuera de nuestro sistema, es decir, tomando el sistema de el péndulo junto con el movimiento del carro como uno mismo, y a su vez encontrar la energía cinética y la energía potencial para poder encontrar la función lagrangiana. Es decir, primero necesitamos encontrar la velocidad, las componentes de la velocidad del sistema completo en términos de este ángulo, que es una de nuestras dos variables, y en términos de el tiempo, que es otra de nuestras dos variables. Luego, en segundo lugar, queremos encontrar nuestra función lagrangiana, que en este caso será una función del ángulo, de su derivada temporal y del tiempo. Y en tercer lugar, encontrar las ecuaciones de movimiento del sistema completo. Entonces, pues nada, vamos a resolver esto. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar con los términos de velocidad. Ahora, vamos a encontrar la energía cinética y la energía potencial. En este caso, vamos a tomar un marco de referencia fuera del auto, viendo el sistema como un todo, por así decirlo, y tomamos en cuenta estas dos variables, x y y. La energía cinética del sistema como un todo será la típica, es decir, la masa entre 2 multiplicado por la suma de las derivadas temporales al cuadrado de cada coordenada. Es la energía cinética usual, la de toda la vida, la de un sistema. Y nuestra energía potencial, en este caso, será la energía potencial gravitatoria de todo el sistema, es decir, la típica también, o mg. Estas son nuestras energía cinética y energía potencial. Ahora, sabemos que la función lagrangiana o el lagrangiano está dado por la energía cinética menos la energía potencial, pero nos está pidiendo el lagrangiano en términos de el ángulo que forma el péndulo y del tiempo. Entonces, es necesario expresar esta energía cinética y esta energía potencial en términos del ángulo. Pero primero necesitamos encontrarla en términos de el sistema en general. Lo que vamos a hacer es, por así decirlo, dividir el movimiento del sistema en dos. Vamos a tratar por un lado el movimiento en el eje X del carro y del péndulo, y por otro lado el movimiento en el eje Y del carro y del péndulo. Es decir, el movimiento en X será igual a un movimiento en X generado por el carro más un movimiento en X generado por el péndulo. Y con el eje Y será exactamente lo mismo. El movimiento en el eje Y será dado por un movimiento en el eje Y del carro más un movimiento en el eje Y del péndulo.
Empecemos con el movimiento en el eje X y Y del auto. Primero que nada, notemos que el auto está moviéndose en dirección del eje X positivo. No hay ningún desplazamiento, no hay ningún movimiento ni nada hacia el eje Y en este caso. Es decir, el movimiento en el eje Y del auto será igual a 0. Caso contrario con el eje X del carro, que en este caso estará dado por las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que están en función del tiempo y de la aceleración. Pero como es movimiento rectilíneo uniforme acelerado, entonces tomamos nuestra aceleración constante y ya conocemos la velocidad inicial. Entonces, el movimiento en el eje X del carro será la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, la típica. Con esto ya tenemos dos componentes de nuestros movimientos generales del sistema en X y en Y. Ahora es momento de tratar el péndulo. Ahora hay que encontrar el movimiento en X y el movimiento en Y del péndulo. Con lo que vamos a formar un triángulo de hipotenusa L. De este lado el movimiento en X del péndulo y de este lado el movimiento en Y del péndulo. Y aquí se forma un ángulo θ que es precisamente nuestra variable. Ahora bien, hay que hacer uso de trigonometría. Aunque este lado está dado por menos y sub p, porque el origen de nuestro sistema de coordenadas en este caso está acá. Por eso y sub p es negativo. Bueno, ahora hay que encontrar el seno y el coseno del ángulo usando trigonometría. En este caso, el seno será igual al cateto opuesto, que es nuestro movimiento en X, entre la hipotenusa, que nuestra hipotenusa será L, es constante. Y el coseno, en este caso, es nuestro cateto adyacente entre la hipotenusa, con lo que podemos despejar y el movimiento en X del péndulo será igual a L por el seno de θ y el movimiento en Y del péndulo será igual a menos L por el coseno de θ. Y con esto ya podemos poner las dos coordenadas generales X y Y de nuestro sistema en términos del tiempo y del ángulo. Entonces, nuestra coordenada X, que será igual a nuestro movimiento en X del carro más el movimiento en X del péndulo, será igual a V0 por T más un medio de A T cuadrada más nuestro movimiento en X de el péndulo, que en este caso será más L por el seno del ángulo. Y lo mismo con la coordenada Y, que en este caso será la coordenada Y del carro más la coordenada Y del péndulo. Pero recordemos que la coordenada Y del carro es 0. Entonces esto solo será la coordenada Y del péndulo, que es igual a menos L coseno de θ. Y con estas dos expresiones ya podemos poner la energía cinética y la energía potencial en términos de el ángulo que forma el péndulo y el tiempo. Con lo que entonces, como nuestro lagrangiano es igual a la energía cinética menos la energía potencial, nuestro lagrangiano es igual a un medio de la masa
por la derivada temporal de x más la derivada temporal de y al cuadrado más mg por y, que esto es igual a 1/2 de la masa por la derivada respecto del tiempo de todo esto, que es v0t más 1/2 de a t cuadrada más l seno de teta al cuadrado más la derivada temporal de menos l coseno de teta al cuadrado más mg y que en este caso es menos l coseno de teta. Menos l coseno de teta. Vamos por pasos entonces. Tenemos que Vamos por pasos entonces. Tenemos que la derivada temporal de nuestra coordenada x es igual a la derivada temporal de b0 t más 1/2 de a t cuadrada más l seno de el ángulo. Y esto es igual a b0 más a por t. Y aplicamos la regla de la cadena más l, la derivada temporal de nuestra variable, porque recuerden que el ángulo depende del tiempo, cambia con el tiempo, multiplicado por el seno del ángulo. Esta es nuestra x punto. Y ahora la derivada temporal de nuestra y es igual a la derivada temporal de menos l coseno de teta. Igual aplicamos regla de la cadena y esto será igual a l teta punto o la derivada temporal de teta respecto al tiempo por el seno de el ángulo. Y aquí tuve un pequeño error. Aquí era el coseno del ángulo. Disculpe. Y esto es igual a y punto. Ahora, y punto al cuadrado será igual a l al cuadrado, teta punto al cuadrado, seno cuadrado de teta. Y x punto al cuadrado es igual a b0 más at más l teta punto coseno de teta. Todo eso al cuadrado. Y entonces, desarrollando esto, es igual a b0 más at todo al cuadrado más 2 veces b0 más at l teta punto coseno de teta más l cuadrada teta punto al cuadrado coseno cuadrado de teta. Entonces ya tenemos y punto al cuadrado y x punto al cuadrado. Ahora solamente hay que sumarlos. Esto es igual a l al cuadrado, teta punto al cuadrado, seno al cuadrado de teta, más b0 más at al cuadrado, más 2 veces b0 más at, l teta punto coseno de teta, más l al cuadrado, teta punto al cuadrado, coseno cuadrado de teta. Y ahora noten que podemos factorizar este seno y coseno y nos va a dar como resultado l al cuadrado, teta punto al cuadrado, seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta, más b0 más at todo al cuadrado, más 2 veces b0 más at, l teta punto
coseno de teta, y esta suma será igual a 1. Entonces, ahora sí podemos escribir nuestra energía cinética final, ya reordenando todo. Tenemos que la energía cinética será igual a la masa entre 2 multiplicado por P0 más AT al cuadrado más 2 veces P0 más AT L teta punto coseno de teta más L al cuadrado teta punto al cuadrado coseno cuadrado de teta. Y esta es nuestra expresión para la energía cinética en términos del tiempo y del ángulo. Y asimismo también podemos expresar nuestra energía potencial en términos del ángulo y del tiempo. Recordemos que la energía potencial está dada por mgy, pero y está dada por menos L coseno de teta. Entonces, nuestra energía potencial gravitatoria estará dado por mgl coseno de teta. Y con esto tenemos nuestras dos energías. Ahora, con esto podemos armar nuestro lagrangiano. Recordemos que nuestro lagrangiano, que depende de teta, teta punto y t, es igual a t menos b. Es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Y juntando esto será igual a m entre 2 multiplicado por, bueno, nuestra energía potencial, nuestra energía cinética, perdón, que es toda esta cosa de acá, L teta punto coseno de teta más L cuadrada, teta punto al cuadrado, coseno cuadrado de teta, menos, bueno, más, pero tiene un signo menos, mgl coseno de teta. Este será nuestro lagrangiano completo. Y con esto ya tenemos dos incisos, el inciso A y el inciso B. Inciso A e inciso B. Falta el inciso C. Nuestro inciso C nos pide encontrar las ecuaciones de movimiento de nuestro sistema. Recordemos que las ecuaciones de movimiento de un sistema se obtienen con las ecuaciones de Euler-Lagrange, que están dadas por la derivada temporal, lo voy a escribir con otro color, la derivada temporal de la derivada parcial de lagrangiano respecto a la derivada temporal de cada coordenada es igual a la parcial de el lagrangiano respecto a esa misma coordenada. Estas son nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange. En este caso, vamos a poder desconsiderar el término m entre 2 por v0 más a t al cuadrado, porque este término no depende explícitamente del ángulo, y nuestras ecuaciones de movimiento en este caso nada más será una, pues, que será precisamente la derivada temporal del lagrangiano respecto a a la derivada temporal de nuestro ángulo, igual a la parcial de nuestro lagrangiano respecto a el ángulo. Como este término no depende del ángulo, depende solamente del tiempo, entonces la derivada parcial respecto al ángulo será igual a 0. Será una constante respecto al ángulo. Como, como será una constante respecto al ángulo y la podemos desconsiderar, entonces nuestro lagrangiano final, por así decirlo,
podemos tomarlo como m b0 más at por L teta punto coseno de teta más m entre 2 L al cuadrado teta punto al cuadrado más mgl coseno de teta. Aquí tuve un pequeño error, aquí va más porque se multiplica precisamente con este menos. Ahora, notemos cómo ya desconsideramos directamente este término, justamente por lo que dijimos aquí abajo. Si nosotros derivamos este término parcialmente respecto al ángulo, esta cosa se irá a cero. Entonces, pues, directamente podemos desconsiderarlo, quitarlo. Y el lagrangiano que vamos a tomar en cuenta en nuestras ecuaciones de movimiento será precisamente este. Ahora, empecemos con las derivadas parciales y con las derivadas temporales. La derivada parcial de nuestro lagrangiano respecto a la derivada temporal de nuestro ángulo será igual a la derivada parcial a esto explícitamente mp0 más at L teta punto coseno de teta más m entre 2 L al cuadrado más mgl coseno de teta. Ok, aquí esto se irá a cero porque no depende directamente de nuestra variable con la que derivamos, pues. Entonces vamos a solamente derivar estas dos. En este caso, esta derivada va a dar m b0 más at L coseno de teta. Son derivadas realmente triviales. M L cuadrada teta punto. Ok. Ahora necesitamos obtener la derivada temporal de esta cosa de aquí. La derivada temporal entonces será igual a la derivada temporal de m b0 más at L coseno de teta más m L cuadrada teta punto. Y aquí aplicamos regla de Leibniz y esta derivada también es trivial, si se puede decir de esa manera. Entonces, la derivada temporal de la derivada parcial de el lagrangiano respecto a la derivada temporal de nuestro ángulo será igual al final a m por L por A coseno de teta menos m por L por B0 más AT teta punto seno de teta más ml cuadrada teta doble punto o la segunda derivada respecto del tiempo de teta. Y esta sería el lado izquierdo de nuestras ecuaciones de movimiento. Ahora hay que calcular la derivada del lagrangiano respecto a el ángulo. Esto es igual a la derivada respecto a teta de ml teta punto b0 más at coseno de teta más mgl coseno de teta. Y en este caso también es una derivada, si se puede decir así, un poco trivial. Esto va a ser igual al seno del ángulo multiplicado por menos ml teta punto b0 más at menos mgl. Y con esto ya tenemos los dos lados de nuestras ecuaciones de movimiento. Y por tanto nuestras ecuaciones Euler-Lagrange o ecuaciones de movimiento del sistema
Explícitamente estarían dadas por MLA coseno de teta menos ML B0 más AT teta punto seno de teta más ML cuadrada teta 2 puntos, que recordemos que esos 2 puntos representan la segunda derivada temporal, es igual a menos ML teta punto B0 más AT seno de teta menos MGL seno de teta. Ahora, notemos una cosa, podemos dividir toda esta expresión entre ML, ML, ML igual, igual. Y haciendo talacha y simplificando bastante nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange del sistema o las ecuaciones de movimiento, al final quedan algo así. La segunda derivada temporal de nuestro ángulo más g dividido entre L por el seno del ángulo más la aceleración dividido entre L por el coseno del ángulo es igual a 0. Y estas serían las ecuaciones de movimiento de nuestro sistema. Finalmente, encontremos el ángulo de equilibrio de nuestro sistema. El ángulo de equilibrio se encuentra cuando nuestro ángulo es igual a una constante. Cuando tenemos algún ángulo constante. Y esto implica que nuestras derivadas temporales sean igual a 0. Es decir, como estas derivadas van a ser igual a 0, entonces de nuestras ecuaciones de movimiento, esta parte se va a ir a 0. Entonces nuestras ecuaciones de movimiento se van a dar por G entre L por el seno del ángulo más A entre L por el coseno del ángulo es igual a 0. Y esto implica que el seno del ángulo entre el coseno del ángulo, ya despejando, será igual a menos A entre G. Y podemos seguir despejando. Tenemos que la tangente de nuestro ángulo es igual a menos la aceleración entre la gravedad. Y esto implica a que el ángulo de equilibrio o el ángulo constante se va a encontrar en la tangente inversa o en el arco tangente de menos nuestra aceleración entre la gravedad. Ese será nuestro ángulo de equilibrio del sistema.